Invitarle a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61. Y voy a leer con ustedes el versículo 1, del cual vamos a extraer algunas palabras para poder de ahí buscar raíces y entender un poco el tema que se nos solicitó. Dice así la Escritura, ¿ya? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Oremos. Señor, queremos que tú hables en esta hora, ministres nuestros corazones, nuestras mentes, nos sujetes a tu palabra y tu Espíritu, Señor, ministre nuestra realidad y nos permita, Señor, entenderte, nos permitas conocerte, corregir nuestra caminar y poder hacer lo que a ti te agrada. Buscamos, Señor, tu rostro para que tú, Señor, tengas misericordia y favor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema es muy extenso y difícil de hacer en 20 minutos. Así que yo voy a intentar hacer un resumen, algunas cosas como ustedes las conocen, son todos ministros, esto es un privilegio poder predicarles a ustedes. Hablar de liderazgo, habría que ir a la raíz. Y bien es cierto, en la historia aparece aproximadamente en el año 1800 la palabra como tal en inglés, later, pero no se aplica en forma inmediata, sino que Oxford, en la Universidad de Oxford, se hace una investigación sobre el liderazgo y concluyen de que esto viene de mucho más atrás, del año 1300. Y apareció con una figura donde, analizando la historia, se dan cuenta de que hay personas que han sobresalido históricamente en la guianza y en la conducción de empresas y de personas, y como tal entonces comienzan a hacer un estudio para ver qué características tienen estas personas, y de ahí es que surgen una gran cantidad de literatura escribiendo la biografía de personalidades que han sobresalido históricamente. De esta causa encontramos de que hay literatura entonces de cristianos del primer siglo, del segundo siglo, y así en cada instancia han aparecido. El grave problema radica en la interpretación, que algunas personas piensan de que este tipo de personas que han sobresalido tienen características especiales, entre comillas, y por lo tanto son superiores a los demás, ¿ya? Y no sé por qué algunas de estas raíces las hemos arrastrado a través de los años y llegamos a pensar de que líder es una persona especial y es una persona sobre los demás, pero el término como tal solo tiene dos raíces en su interpretación. Una es guía, ser guía, y la otra es cabecera, pero traduce del latín que significa guiar, ¿ya? Ahora, cuando uno comienza a revisar, encontramos entonces de que algunas universidades formularon algunas teorías sobre los liderazgos, porque algunos piensan de que el liderazgo es algo que uno puede estudiar y llegar a ser un tremendo hombre de impacto, y así han nacido carreras administrativas y carreras sociales, pensando que de esta manera podemos llegar a tener un resultado, personas que realmente influyan. La realidad no es esa. Tenemos a muchas personas egresadas de nuestros seminarios, de institutos, y son muy pocas las que ejercen una labor efectiva que nos permite visualizar en ellos aspectos que a lo mejor son oportunos y eficaces en su medio. A veces tenemos mucho conocimiento intelectual y bíblico, pero en la práctica no sabemos aplicarlo, y eso no nos califica de un liderazgo eficaz, aunque tengamos el cargo. Hace un par de años atrás, con un pastor amigo que era el supervisor de determinado país donde me correspondió estar un par de años en servicio, él, mientras estaba en el cargo, era un hombre emprendedor. Tomaba decisiones, decía cosas y parecía que la llevaba.
pero se acabó el periodo de los 4 años, entramos en una crisis de cambio de autoridades y él salió del ejercicio y pareciera que su ministerio se hundió bajo la tierra. Se deprimió, no tenía, porque ya no tenía los recursos ni la gente, ya no daba órdenes, entonces empezamos a analizar con él justamente este problema y llegamos a arribar a algunos puntos que yo quiero hablar. Dentro de las teorías que las universidades plantearon sobre el liderazgo, una era de un liderazgo situacional. Este liderazgo situacional significa que para cada situación hay una persona que puede responder a la necesidad y que no necesita un cargo, que a lo mejor no necesita un renombre, pero es la persona que Dios utiliza para satisfacer la necesidad del momento y es la persona que puede ser usado en un plan específico por el Señor. A veces confiamos en esta experiencia situacional y hay errores en nuestra interpretación del liderazgo. Un consejero de la iglesia salió con un joven recién convertido y le quería enseñar en la práctica cómo lograr visitar y hacer esta tarea en la cancha. Y se encontraron con una familia enferma. Entonces cuando el muchacho dijo, bueno, vamos a orar y lo vamos a ungir, ¿ya? Porque la Biblia dice, y el diácono le dijo, no, momentito, aquí la autoridad soy yo, así que tú te sujetas y vamos a hacer las cosas como yo digo. Y el otro, como era nuevecito, se quedó quieto. Tomó el hombre y oró y todo, hizo pantomima dentro del lugar, se fue, no ocurrió nada, y este joven quedó inquieto. Y volvió a la mañana siguiente a visitar la misma casa. Y cuando vio al hombre acostado, le dijo, mira, ¿tú crees que el Señor puede sanarte? Y el hombre dijo, sí, yo creo. Entonces, mira, la Biblia dice que al que cree le es posible. Dame tu mano. Y en el nombre del Señor levántate. Y el hombre se ha levantado y ha ocurrido el milagro. Entonces, llegaron contentos a la iglesia. Él, el jovencito, que estaba recién convertido. Y vino detrás de él el diácono, enojado, ¿ya? Y me dice, pastor, dice, tengo que decirle algo. ¿Cómo es posible que el Señor lo respalde a él si recién está aceptando al Señor y no a mí, que soy fundador de esta iglesia? Bueno, no lo voy a explicar mucho. Lo que sí quiero decirle es que la unción y el liderazgo en algún momento se juntan. Pero el liderazgo, que significa guiar, llevar a la cabecera, ayudar, se ha confundido porque el mundo, mostrando estas personas que han sobresalido intelectual y administrativamente en el mundo, lo han trasladado a la iglesia y la gente quiere ser líderes de éxito como los que nos están mostrando. Y hay una dicotomía entre el liderazgo humano y el liderazgo de Dios. El liderazgo del hombre quiere jerarquía para poder mandar. El liderazgo del hombre quiere jerarquía para mostrar que es superior a los demás. Muchas personas frustradas en el ministerio quieren cargo para poder decir que ellos son algo. Pero el liderazgo de Dios es al revés. El que, si usted quiere mostrar un ejemplo, Cristo es el mejor ejemplo. Él es Dios y Él estima algo como para no aferrarse por causa del amor a nosotros. Y por lo tanto determina despojarse a sí mismo de su gloria. En vez de buscar subir, Él quiere descender. Él, siendo Dios, no estima esto como cosa que aferrarse, sino que se hace semejante a los hombres para vivir entre nosotros. Y estando en la condición de hombre, desciende para ser siervo, servidor. Y en su mensaje dice, si alguno quiere ser mayor entre vosotros, pues este sea siervo de todos. Y el término empleado ahí, siervo, es diaconé, que significa que uno alcanza una estima social por causa del desarrollo del servicio a otros. Y no está hablando de un cargo, está hablando de una actitud que Dios aprueba en el liderazgo. Así que no estábamos hablando de lo que la universidad nos está enseñando, de mirar hombres con éxito para decir, y bien es cierto, tienen ejemplos extraordinarios,
Por ejemplo, la empresa Chrysler, que en un momento determinado estaba en la quiebra, alrededor de los años 80, y sin embargo contrataron a un hombre que se demoró 6 meses en analizar la empresa, y luego se demoró 6 meses en sacar la empresa de la quiebra. Así que era una mente brillante, un hombre que estudió en Oxford, una persona que venía con una preparación administrativa extraordinaria. Pero ¿cuántos de estos hombres tenemos en la vida? Y sabe, este es el grave problema. Nos ponen íconos de liderazgo que van en una diferencia abismal con el pensamiento del liderazgo de Dios. Déjenme hablarles 5 minutos sobre un ejemplo bíblico. Ustedes conocen a Amós, ¿ya? Un hombre, y a todos les gustaría saber cuánto tiempo duró el ministerio de Amós. 14 días. ¿Quién quisiera servir a Dios por 14 días? Veamos un tema. ¿Qué hizo Amós? Amós no era un hombre que viniera de familias sacerdotales, así que no tenemos raíces para decir que este había sido formado en el Evangelio y que venía de una familia cristiana. No tenía nada. Era un hombre que vivía en Tecoa, y Tecoa es una montaña, ¿ya?, que rocosa, donde lo único que se puede hacer ahí es pastorear ovejas y cabras, ¿ya? Y así que este era un pastor. Y además de esto, él era un hombre rústico porque era artesano, era la actividad del lugar. En otras palabras, los historiadores de libros al respecto hablan de la pobreza del lugar, y por lo tanto condicionan a Amós en un estado de pobreza, y tanto que se vestía con las pieles de las ovejas, ¿ya? Y no como en la ciudad, que vestía el lino fino. Y Dios, viendo al pueblo, la mirada de Dios siempre es especial, vio la aflicción de su pueblo, y también tenemos que ubicarnos socialmente. Este es el único varón profeta, porque Dios lo llama, y lo saca de su terreno, que era Judá. Esto queda 18 kilómetros al norte de Jerusalén, queda Tecoa, y esto es Judá. Pero ustedes recuerdan que el reino estaba dividido en 2, 10 tribus al norte y 2 al sur. Las 10 del norte estaban gobernadas por Jeroboam, y el sur estaba gobernado por Usías. Y este varón era un pastor que nadie conocía. Además, rústico, vestía con pieles de oveja, y tenía las manos de un campesino, un alfarero. Pero cuando el hombre ve la escasez, porque Dios manda sequía sobre el lugar y manda también opresión al lugar como parte del juicio de Dios a las naciones, y esto lo hace el Señor para que el pueblo se vuelva hacia Él y se aparte de su iniquidad. Las 10 tribus del norte habían sido afectadas por los sirios que hoy están bastante de moda con la destrucción de la ciudad. Pero déjeme decir, los sirios habían introducido la adoración de Baal en medio de el pueblo del norte, del reino del norte. Y este varón, para quedar bien con los demás, permitió que en el templo se adorara a Dios y también se adorara a Baal al mismo tiempo. Por el otro lado, las mujeres de las culturas nórdicas, muy adineradas y con esta cultura de adquirir grandes riquezas, afectaban el liderazgo de sus líderes, los que oprimían a su vez a Israel para sacar mayor ganancia, y por lo tanto tenían impuestos y cada vez los subían más. Así que el pueblo sufría, pero el pueblo estaba contaminado por idolatría y además se prostituía. Así que Amós, en medio de toda la sequía que estaba en Jerusalén, en el reino del sur, no en el norte, es enviado por parte del Señor. Ahora, él no lo sabe, él es un campesino, y Dios le dice, lo ve él en la necesidad, y la necesidad hace que él baje. ¿Por qué? Porque tiene que ir a vender las lanas de las ovejas para buscar sustento para su casa, y hace bien.
A veces todas las necesidades son gestoras de liderazgos. Todas las necesidades necesitan hombres que respondan a esa realidad. Así que no hay empresas sin necesidades. No hay liderazgo sin necesidades. Y no hay gente perfeccionándose sin problemas. Porque los problemas nos ayudan a tener respuestas, soluciones. Así que el ejercicio del Señor con nosotros es pasarnos por varias coladas. Para que nuestras coladas nos hagan más puros. Más que quejarnos, es la mano de Dios tratando con nosotros. Pero este varón llegando a la ciudad tiene que bajar con los burros y tiene 18 kilómetros desde Jerusalén hasta Betel, lugar que había sido seleccionado. Y ustedes pueden, aquí hay mucho que hablar, pero Betel, ya, esa es una palabra aramea, Betel, ya, casa de Dios. Pero ustedes podrán entender que dentro de este contexto arameo se encuentran dos aplicaciones. Cuando Josué había entrado a la conquista, el tabernáculo había quedado en Gilgal. Y siempre había una discusión dónde tenemos que adorar, porque antes todo era el tabernáculo, pero después todos habían quedado en Gilgal. Pero ahora, cuando se divide el reino, la adoración se había ido a Jerusalén. Y entonces, ¿dónde adoraban los del reino del norte si no podían ir a Jerusalén? Y aquí apareció Betel. Y aquí hay una corrupción extraordinaria. Entonces, hay una venta de mercado y es ahí a donde este varón tiene que llegar. Y fíjese bien, un campesino movido por una necesidad para vender sus pieles, ¿ya? Pero cuando llega a Betel y se encuentra en el mercado, ya este había cerrado. ¿Por qué había cerrado? Porque él viajó todo el día, pero ¿cuánto se demorarán? 36 kilómetros caminado, con burros cargados, ¿ya? Así que literalmente tuvo que esperar para poder vender sus pieles. Pero ¿qué le sirvió a un hombre cuando llega a una ciudad nueva? Esto me pasó a mí. Cuando regresé a Chile no sabía nada, no conocía nada. Entonces me mandaron a vivir acá en un departamentito que arrendó mi familia en Alameda, cerca de Camin. Entonces yo la única referencia que tenía era la torre esta de Entel. Entonces yo caminaba hacia el centro y me guiaba por la torre. Me venía para este otro lado y decía, ¿dónde está la torre Entel? Y me decían allá. Entonces ya sabía que yo vivía para allá, ¿ya? Pero porque no conocía, ¿ya? Me imagino lo mismo de esta persona. Llegando a esta ciudad y al no poder vender y ver todo cerrado, empezó a mirar. Y la primera sorpresa de él es que llega a la plaza y encuentra en la plaza que las mujeres están con los tobillos destapados. Y los tobillos destapados era una señal de prostitución, era una insinuación. La mujer no podía mostrar sus partes, ¿ya? De modo de que aquí hay una primera reflexión. ¡Oh Señor, las mujeres de tu pueblo se han corrompido! Voy a ir al sacerdote, voy a ver, voy a conversar con ellos. ¿Qué opinión tienen? Y entra hacia el templo y encuentra que están peleando los sacerdotes con los cambistas. ¿Y qué estaban peleando? Las ventas del día, porque vendían animales para los sacrificios. Y cuando él mira los animales, se encuentra que los animales no son los que aprueba la ley, sino que son ciegos y que son mayores de 1 año y son viejos. Y la ley aplica no mayores de 1 año de edad, perfectos en su porte, no ciegos, no piernas quebradas. Y entonces, cuando él ve la observación, piensa sobre sí, Señor, los sacerdotes de tu pueblo también se han corrompido. Y comienza la aflicción de su corazón. Y dice, voy a ver a los ancianos a ver si alguien me habla. Y luego se da vuelta detrás del templo y en vez de encontrarse solo, ve a varios ancianos, 70 dice. Estaban todos adorando al dios Ra. Mire, por un lado adoraban a Dios adelante y por atrás adoraban al dios Sol. Entonces se toma su cabeza y dice, Señor, los ancianos de tu pueblo también se han corrompido. Así que hace lo que todo hombre sabio hace. Cuando ve el peligro se aleja de él. Lo único que quiere hacer es volverse a Tecoa. Allá en la montaña
Él tiene intimidad con Dios. No tiene el conflicto de la ciudad. Él en la soledad, él puede mirar las estrellas con libertad. Él no sabe nada del mundo circundante. Él allá no tiene la crítica del pueblo. Así que él quiere volver. Pero cuando vuelve, ya su corazón y su mente no son las mismas. El Espíritu de Dios colocó una carga sobre su corazón. No hay ningún liderazgo ni ninguna persona en el ejercicio de Dios sin un llamado de Dios. Y el llamado viene porque hay una necesidad. Y la necesidad es que Dios quiere levantar hombres y mujeres que respondan ante el clamor del pueblo y la necesidad que Dios demanda. Amén. Así que Dios ordena en el corazón a este hombre a volver, aunque él no quiere. Y por eso usted puede encontrar en el capítulo 1 que él baja. Ahora es un hombre que es difícil de entender. Si usted no conoce la historia es difícil, pero voy a mirar a dos aspectos. Por 2 o por 3 pecados de Damasco, y aún por el cuarto, Dios no quitará su castigo. Y la gente empezó a mirarlo. Ahora él no se fue como algunos pentecostales he visto yo, bueno, no de Chile, voy a pensar a otro lado mejor. Algunas personas que salen a predicar a la calle y se van a calles vacías donde no hay nadie. A él se le envió ir a Betel, y Betel era el lugar de la adoración del reino. Así que los que llegaban ahí eran la alta clase social del reino, y también eran las personas del reino del norte. Así que cuando él llega a este lugar, tiene que buscar un lugar, y yo me imagino que buscó el lugar más céntrico para que más personas lo vieran, porque mientras más personas escuchen la palabra de Dios, más oportunidad tenemos que el Espíritu Santo convenza corazones, mente y transforme vidas. ¿Ya? Porque el oír de la palabra de Dios es lo que produce la fe, y es el Espíritu de Dios quien hace la tarea. No era él. Él había sido llamado a colaborar para que fuera testigo de lo que Dios iba a hacer. Así que fue levantado por el Señor con un mensaje que no nació de la noche a la mañana. Fue un mensaje elaborado de mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él comienza a hablar, conoce claramente la situación social y legal del país. Él sabe lo que sus enemigos han hecho y lo que sus vecinos han hecho. Y entonces él puede decir con mucha claridad: por 2 o por 3 pecados de Gaza, y aún por el cuarto, estos son los filisteos, Dios no quitará su castigo. Y si usted mira la historia de los filisteos, se han levantado en forma permanente en contra de Israel. De la misma manera se da vuelta para decir que por 2 o por 3 pecados de Egipto. Mire, tiene que conocer la realidad social de su pueblo. No era una persona que desconociera la integración que había, pero Dios levantó a un desconocido. La gente se miraría alrededor y diría: dale, predicador, dale. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo justicia. Al fin Dios está castigando a nuestros enemigos. Pero de repente él se dio vuelta y dijo: por 2 o por 3 pecados de Israel, y los apuntó a ellos mismos. Dios tampoco quitará su castigo. ¿Sabe? Si hay algo que entender del llamamiento de Dios, es que nace por un trabajo del Espíritu de Dios desde nuestro interior, colocando cargas en nosotros para que nosotros tengamos que movilizarnos en esta dirección. Y necesitamos ser obedientes, y necesitamos valentía, y necesitamos conocimiento, y necesitamos también la oportunidad, porque hay muchas personas llamadas que no tienen oportunidad porque sus líderes están siguiendo el liderazgo del mundo y no el del Señor. Porque Dios no nos ha llamado a ser señores, sino siervos, servidores. Aleluya. Por lo cual, hombres como este nos pueden hablar un poco de la unción. Permítame revisarlo. No sé si en 5 minutos, pero permítame decir algo pequeño. Llevar la delantera de la misión que Dios nos ha dado. Así que Dios levanta hombres. Un hombre que se enfermó en una iglesia que estaba de aniversario, entonces había un periodista ahí haciendo la entrevista del lugar, y cuando se enteró le preguntó: ¿y quién es? Es el papá del pastor. Dice: ¿cuántos años tiene? 100 años está cumpliendo hoy. Oh, dijo, él debe saber la historia completa de la iglesia. Voy a ir a entrevistar
dejarlo y se fue a aquel lugar muy animado. Entonces llegó a preguntar y se preguntaba: ¿por qué esta iglesia es tan tradicional? ¿Por qué es tan estructurada? ¿Por qué es tan rígida? Él así se preguntaba a este hombre. Pero cuando llegó al lugar y lo conoce al hombre y le pregunta: y dígame, usted, me imagino que ha estado todo el proceso. Oh, sí, le dice, yo he sido el fundador. Entonces le vuelve a preguntar: y probablemente durante este tiempo usted ha visto muchos cambios. Entonces él dijo: sí, y orgullosamente puedo decirle que aunque la sociedad cambia y la gente cambia, yo me he opuesto a todos los cambios, le dijo. Ahí estaba la raíz del porqué de la rigidez del lugar. Este hombre no entendió que el líder situacional se adapta a las circunstancias en cada tiempo. Por eso Pablo decía con tanta libertad a los griegos y a los judíos. ¿Sabe? Porque tenemos que aprender a tratar a la gente en sus mismos términos y hablar de generación en generación. Y a veces nuestros problemas generacionales son un obstáculo en el liderazgo y son un obstáculo en la visión. La unción es una palabra que significa untar, literalmente untar. Pero podemos mencionar algunas cosas. La palabra untar es Mesías en hebreo, ¿ya? Pero cuando usted dice Mesías o Mesías, está hablando del ungido. En griego sería Christos. El verdadero término del verbo es crio, ¿ya? Con el aire hacia afuera, crio, ¿ya? Esto no es tan difícil, pero mire, crio, ¿ya? Esta relación es masculina. La unción no proviene del hombre. Así que no importa cuánto yo ore, ni cuánto grite, ni cuánto le haga, yo no puedo traspasarle nada mío a usted. Aleluya. Así que hay un error de la interpretación. Usted puede aprender de otros, pero usted no puede traspasarle a otro. Yo puedo hablarle del origen de las palabras de griego porque estudié, pero yo no puedo orar para que usted lo tenga. Usted tiene que estudiar. Ahora, el texto decía en Isaías 61, el Espíritu del Señor. Ahora veamos los elementos de la unción. Resulta de que la palabra untar aparece con este término Mesías o unción en el antiguo, en hebreo, por lo menos 6 partes, y yo quiero mencionarlo porque no puedo estudiarlo ya en 3 minutos. Pero miren, cuando usted ve a Jacob orando y ve la visión de Dios, él hace un pacto con Dios. ¿Y qué es lo que hace? Unge una piedra, ¿ya? Y Dios le recuerda: el día que ungiste la piedra e hiciste pacto conmigo, le dice, ¿ya? Así que ahí hay una unción de una piedra. Untaron también es parte de el sacrificio del animal cuando salen de Egipto, Éxodo capítulo 12. Y al hacer este sacrificio, la sangre de este animal lo untan en los dinteles, en la puerta, ¿verdad?, de sus casas, para que el ángel de la muerte, cuando pase mirando la sangre, los perdone, los pase por alto. Literalmente significa perdón. La palabra perdón es pasar por alto. Así que en esta causa aparece una piedra, aparece la sangre. Pero también aparece la palabra untar o Mesías en el tabernáculo, cuando las personas tenían que meter las manos al lavacro para lavarse a fin de poder presentarse a Dios limpio. Así que también el agua es símbolo de la unción. Así que tenemos agua, tenemos piedra, tenemos puertas, tenemos sangre, ¿ya? Y también tenemos aceite. Ahora, había un aceite que se daba para los enfermos, pero había otro aceite que era de la unción, que era aceite más hierbas aromáticas. Por lo tanto, tenemos un aceite usado por el sacerdocio y tenemos otro aceite usado por la comunidad, que eran 2 tipos distintos. De esta manera tenemos elementos de la unción y todos representan a Cristo. También el altar de los sacrificios era untado por la sangre, ¿ya? Y también la sangre era rociada ante el oferente, es decir, el que traía la ofrenda. Así que también las personas también podían ser parte de esa unción. Y el untar la sangre y llevarla hasta el lugar santísimo y colocarla en la tapa,
¿verdad? Donde estaban los dos arcángeles, y era el lugar donde está el asiento de la misericordia, porque la gente clamaba a Dios y ponía la sangre en propiciatorio y esperaba entonces la respuesta de Dios. Y Dios, viendo el sacrificio y el untar de la sangre en el lugar, consideraba si era correcto o no el perdonar al pueblo. Y si Dios perdonaba al pueblo, el sumo sacerdote podía salir caminando, pero si no moría, ¿ya? Entonces tenemos que plantearnos que la unción venía en esta dirección, y todos estos hablan de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la puerta, Cristo es el altar de sacrificio, Cristo es propiciación y propiciatorio, derramó su sangre sobre sí, Él se presentó como sacrificio perfecto, Él es el sumo sacerdote, o sea, todo representa a Cristo. Así que Cristo es la unción. Por eso nosotros podemos hablar de que Mesías y Cristos es lo mismo, ¿ya? Pero cuando no, es la misma palabra, cambia de idioma solamente. Uno es hebreo y el otro es griego. Pero la palabra unción también lleva otros principios. En el Nuevo Testamento también encontramos que la palabra unción, y no es la única que se usa, Cristos se usa para hablar de la persona del Mesías. Pero no es la única palabra en griego para hablar de unción. Y aquí tendríamos que mirar algunos detalles. En Marcos, por ejemplo, aparece el elemento del aceite, ¿ya? También especies aromáticas que se aplicaban a los muertos. También aparece el perfume, como la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Jesús en el alabastro. También aparece el agua, cuando dice, cuando tú ayunes, ¿ya? Dice, lava tu rostro y úngela, para que no aparentes delante de los hombres que estás ayunando, pobrecito, ¿ya? Para que no sepan los hombres lo que tú haces, sino delante del Señor, y entra a tu cuarto y clama en lo secreto para que el Señor te recompense en público. De modo entonces de que la unción pasa a ser ahora una dependencia de Dios. Y el texto decía, el Espíritu del Señor. ¿Cómo llegamos al Espíritu del Señor? En la estructura dice que las personas que eran llamadas, así como Amós, mientras hablara, dice, rugirá el león, ¿quién no temerá? Si hablare Jehová nuestro Dios, ¿quién no profetizará? Es porque la unción era, dice ahí en Pedro, que el Espíritu de Dios hablaba o trataba a estas personas mientras el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Quiere decir que Cristo estaba y habitaba en la persona mientras profetizaba. Sí, porque Cristo es la palabra. ¿Me entendió? La unción no estaba en la persona humana, estaba ahora en el Espíritu del Señor, quien gobernó la mente y quien trató a la persona y lo llevó a participar en la tarea. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque ahora somos templo del Espíritu de Dios, la experiencia del Antiguo Testamento y del Nuevo es distinta, porque en el Antiguo entonces el Espíritu habitaba solo en el momento de la predicación o de la acción, mientras que ahora, por la gracia del Señor, el Espíritu de Dios permanece en nosotros permanentemente. Así que ya no tenemos la experiencia de la unción circunstancial, sino tenemos la unción permanente. Esto tiene que darnos gozo, porque no necesitamos compararnos como el mundo si nuestro liderazgo es mayor o menor que el otro, sino saber que Cristo mora en nosotros. Y si usted quiere medirse, el doctor Ralph decía, si tú quieres saber de la unción que hay en ti, dime, ¿cuánto de Cristo hay en ti? Del 1 al 100, califícate a ti mismo. Amén. ¿Cuánto de eso vives? Amén. Eso es lo que tenés de unción. ¿Ya? Lo que tenemos que plantearnos es que hay una medida por crecer, por aumentar, que no tenemos, porque no tenemos la habilidad desarrollada ni la capacidad. Pero si el Espíritu de Dios y su Espíritu están en oposición, es usted el que tiene que morir, es usted el que tiene que cambiar, es usted y yo que tenemos que obedecer, es usted y yo
yo que tenemos que entrar a conocer la voluntad de Dios y luego buscar el cumplimiento de la Escritura en nosotros. El cumplimiento de la Escritura y la voluntad de Dios son una cuando nosotros somos lo mismo con Él, y entonces el Espíritu de Dios fluye por nosotros con libertad, como dos rieles cuando se juntan permiten que pase sin problema el vehículo sobre él. Esto es lo que pasa, porque no podemos pensar en la unción porque oramos, porque no es solo la oración lo que causa el ejercicio de la unción. La experiencia de la unción no tiene que ver con la manifestación, es otra palabra. La palabra fanerosis es más usada para las manifestaciones, pero más bien el Espíritu de Dios tendría que ser usado como el contexto, hablando de la plenitud, por lo menos en 4 fracciones, de una manera muy rápida para decirlo. Usted tiene que ver por un lado los dones, ¿ya? ¿Cuántos dones hay y cuántos están en ejercicio en cada uno? ¿Y cuáles de esos dones se manifiestan con libertad dentro del servicio al cual hemos sido llamados? ¿Qué tal si usted quiere ser un evangelista y lo nombran pastor? Usted va a estar frustrado toda la vida. Va a estar dentro de la iglesia y va a querer que toda la iglesia evangelice, y no va a entender que el cuerpo de Cristo tiene multiplicidad de órganos y de actividades, y que no podemos llevar a toda la iglesia a un solo sentido. Así que si no tiene la mentalidad de Cristo, está frustrado en su localidad. Y esto es lo que pasa. Por otro lado, tiene que ver el fruto, ¿ya? Fruto necesario en el desarrollo del carácter cristiano para poder mostrar entre nosotros que Cristo mora en nosotros. La palabra, existen por lo menos 7 palabras en griego para poder hablar de esta similitud. No tengo tiempo, ya me pasé de la hora. ¿Ya? Operaciones, ¿ya? Las operaciones son muy importantes en el Señor. Estas no son operaciones con médicos. Es cuando el Señor mete la mano y saca la suciedad que guardamos en nuestro corazón, ¿ya? Es como estamos todos orando y de repente una señora empieza a gritar, ¡ay! Dice, otro endemoniado. Y no es otro endemoniado. Esa señora fue movida por el poder de Dios y quebrantada, y empezó a confesar cosas que nadie sabía. ¿Por qué? Porque Dios hace operaciones en nuestro corazón. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere cambiarnos a su imagen y semejanza. Y Él que no pretende que usted retenga historia, ni que retenga vida mundana y ajena. No es importante haber sido ladrón y luego ser pastor. Lo importante es que sea transformado por el Señor y refleje a Cristo, y el poder de Dios esté en usted y no es la historia pasada. Entonces la unción no radica en manifestaciones del Espíritu de Dios en estas facultades, sino lo importante es saber que el Espíritu de Dios permanece en usted y que todavía estamos aprendiendo en el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Porque la unción es una manera de sobreguardarnos para el día que Él sea manifestado para nosotros. Es la manera como Él entra en nosotros y nos acompaña en el proceso de vida y nos va cambiando de día tras día, y su misericordia se renueva, porque cada día tenemos que morir, cambiar y ser transformados, y el que no cambia no es de Cristo. Amén. Tengo tan poco tiempo y tengo tanto que decir. Miremos un punto, ya, para mirar otro detalle. Dones, operaciones, ya, y hablemos de un punto que a la gente le interesa mucho: ministerios. Cuando usted habla de una plenitud del Espíritu, tiene que abarcarlo todo. Si el Espíritu de Dios está con usted, todo lo tiene. Por eso no necesita la enseñanza de otros en forma global. Si usted cree que orando y poniendo la mano sobre la cabeza es la respuesta de los demás, déjeme decir que eso no es literalmente la solución, ¿ya? Usted no puede transmitir la unción o la manera de cómo. La palabra unción era untar, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros hay que estar empapado, no untado. ¿Vio la diferencia? Ahora, usted puede tener una manifestación circunstancial y otra que sea permanente. Son dos palabras distintas. Si una vez estábamos hablando de sanidad divina y empezamos a orar, y todos los enfermos vengan aquí adelante, y pasaron un montón, y empezamos a orar uno para otro, y no pasaba nada, ¿ya? Y de repente, cuando ya íbamos casi terminando, una señora, la primera que habíamos orado, empezó, pero ya había pasado como 15 minutos, 20 minutos orando por los demás. Y entonces esa señora empezó a gritar.
y otra vez otro endemoniado, porque en la Argentina era como normal que apareciera. Y nos dimos vuelta y la señora no, ¿sabe? Tenía cataratas y se le estaban cayendo las cataratas, como lagañas, se las arrancaba así, y tenía unos ojos celestitos así fuertes. ¡Oh, qué gozo! Nos sentimos que Dios había hecho una tremenda obra y le dimos gracias al Señor por darnos la oportunidad de participar con Él y de ver con nuestros ojos lo que Él estaba haciendo. Y luego cuando yo llegué a nuestra iglesia, yo quería orar por todos los enfermos, quería que todos se sanaran. Pero no fue así. Nosotros no somos los que seguimos las señales, sino las señales nos siguen a nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando seguimos las señales, erramos el camino. El liderazgo del Señor tiene que ver con personas que aprenden a caminar dentro de esta operación con el Espíritu Santo y que en esta manifestación llegan a estar empapados, ungidos, Cristos. Por eso Cristo es nuestra meta. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba en medio de una iglesia y rompió un Cristo que tenía así de grande y le rompió los dos brazos. Entonces después de la guerra todo el mundo se preocupaba y decía, ¿y qué vamos a hacer? Porque restaurarlo no podemos. Quedó tan delicado el material que lo tocan y se rompía. Entonces dijeron, bueno, hay que eliminarlo. Entonces otros decían, pero ¿cómo vamos a eliminar al Cristo que todo el pueblo lo conoce? ¿Ya? Entonces otro inteligente usado por el Señor le dijo, mira, lo que vamos a hacer es no ponerlo a la entrada, sino a la salida. ¡A la salida! Sí, lo vamos a poner a la salida, pero va a estar sin brazo. Entonces otro le dijo, pero pongámosle un rótulo al lugar. ¿Ya? Tú eres los brazos del Señor la siguiente semana. Así que cuando la gente entraba al templo, no está el Cristo, pero cuando iban a salir se encontraban con el Cristo y leían, tú eres los brazos del Señor la siguiente semana. Esto trajo un avivamiento en esa ciudad. Anécdota que vale decir, porque la unción a veces se piensa solo en el estrato de profecías, ciencias, ya misericordia, sanidad, pero hay otras formas que el Señor tiene. Cuando el Señor llama y encomienda una tarea y tú la cumples eficazmente, buen siervo eres. Pero si tú eres llamado a hacer algo y no lo haces, ¿dónde está la unción? Porque la unción es el acompañamiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios es una cosa que está en nosotros y otra es lo que Jesús dijo cuando le dijo a los discípulos, muchachos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, que es distinto a que el Espíritu de Dios more en ustedes. Investidos significa hasta que sean totalmente vestidos, y esa palabra in es desde adentro, es imputable, es desde adentro. Así que está diciendo, cuando el Espíritu de Dios desde adentro te lleve totalmente, entonces ustedes me serán testigos. O sea, ustedes serán visualmente participantes con la obra de Dios y verán lo que el Espíritu de Dios está haciendo, y por lo tanto ya no serán externos ni ajenos, sino participantes con la obra de Dios. Por lo tanto, la presencia del Espíritu de Dios es una carta de poder que te dice a ti, tú estás autorizado por el Señor a hacer la obra que te estoy encomendando. Así que la unción no radica en el cargo, sino en el cumplimiento de la tarea. A veces hay gente que pelea por cargos y cuando llega a él, en vez de construir, destruye. A veces la gente, por mezclar el liderazgo humano con el liderazgo espiritual, en vez de ser siervo, terminan siendo dictadores. No quiero hablar más, porque me estoy entusiasmando. Pero quiero decir que el aceite usado tiene otra implicancia dentro de este contexto. Así que viene el Espíritu del Señor, el aceite símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, dice, me ungió. O sea, hay una diferencia en que more en nosotros a que nos empape. ¿Cuánto uno se empapa? ¿Cuánto uno se ha metido en la presencia de Dios hasta que el Espíritu de Dios controla nuestro ser y nuestra intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor quebrantó mi vida y su vida y nos llevó a la presencia donde solo Dios importa y lo de nuestro no vale nada? Amén. Porque mientras la parte humana prevalezca, somos competitivos, buscamos la manera de ser mejores que los demás o mostrarnos como los demás, pero cuando entramos a la presencia de Dios, solo Él importa. Amén. La unción no radica
en el cargo, ni en la postura, ni donde estamos. La unción radica en haber estado con el Señor, y no son mis labios los que proclamen quiénes somos ni lo que hacemos, sino que sea la boca de los extraños la que confiesen que Dios ha estado o que tú has estado con Él. De modo que la unción es algo que se percibe porque el mismo Espíritu da testimonio el uno al otro. Y no es la competencia de querer mostrar más sapiencia que los demás. Porque si bien es cierto, nuestras diferencias son notorias entre un ramo y otro, nosotros delante del Señor nos vemos confrontados a la imagen de Cristo, y ante el espejo del Señor nosotros no podemos escondernos. Y tenemos que plantear algo más, porque la unción que nos acompaña en el proceso y que va siendo testigo y que va dando testimonio de nuestro cambio, está diciendo: este aprobó el examen, puedes darle más tarea, este está mejor en la vida privada, puedes encomendarlo, es de confianza, este hombre ha vencido su tentación y por lo tanto el Señor aprueba de que tengas más victoria, le das más oportunidad, y a este el Señor le quiere dar más de su gloria, y a este mejores experiencias, porque la unción va siendo repartida por el Espíritu de Dios y no por las capacidades humanas para poder definir quién y quién no puede servirlo a Él. Y cuando Dios trabaja desde nuestro interior, nos deja una gran sensación de haber logrado, aunque sea un reflejo de Él sobre nosotros. Y cuando miramos la pobreza nuestra y nos damos cuenta de que somos hombres con debilidades y que en medio de la debilidad el Señor se fortalece, y podemos reconocer de que nosotros nunca hubiéramos llegado a ser lo que somos si no hubiera sido por otros. Isaac Newton dijo: si yo he visto algo y he logrado ver más que otros hombres, es porque me he podido subir a los hombros de gigantes. Y es así, porque hay otros que han influenciado nuestra vida, y hay quienes han orado por nosotros, y hay quienes han brindado la oportunidad que todo hombre necesita para desarrollar un liderazgo. Amén. Quisiera hablarles mucho más, pero usted y el Espíritu de Dios tienen mucho trabajo que hacer todavía. Oremos. Eterno Dios, tú sabes todas las cosas, pero llegar a ser un hombre ungido, ser un hombre de Dios, con palabra de Dios, con la experiencia del Espíritu de Dios como testimonio, nos habla, Señor, de gente en tu mano, en tu estrado, que cambia, Señor, en tu presencia. Quiero darte gracias por mis hermanos, quienes también junto a nosotros entramos en esta tarea de guiar y de ayudar a los demás, y nos encontramos muchas veces en debilidad y en flaqueza, donde solo la unción tuya puede darnos libertad. Por eso necesitamos de ti, y no somos nosotros, sino tú en nosotros. Y hasta que nosotros no nos neguemos, y hasta que no dejemos nuestro ministerio en tu mano, y hasta que no dejemos, Señor, aún nuestros sueños en ti, porque lo más importante es que ahora tú nos ayudes a formar a Cristo en los que están alrededor nuestro. Y cuando esto ocurra, entonces la gloria es tuya, Señor, y la honra sea para ti. Te doy gracias en Jesucristo. Amén. Concluyo con una palabra: el término sacerdocio de Cristo en nosotros traduce en griego como hierateuma. Hiera es fuego, neuma, espíritu. Los hijos de Dios y los ministros de Dios son los que ministran con el fuego de su espíritu. Dios lo bendiga. Que está brotando